Bueno, hoy voy a hablar de Génesis, que es el primer capítulo de la Biblia y habla, bueno, el primer libro, pero voy a hablar del primer capítulo. Habla de la creación de Dios y en este video pues nada más voy a hablar de cómo organizó Dios los días y lo que creó en cada uno de ellos. Entonces, en el día 1 Dios creó la luz y la separación de la luz de las tinieblas. Como dice el primer versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir que Dios no fue creado, Él ya existía y Él es eterno. Entonces Dios fue quien creó y creó la luz el primer día. El día 2 creó el cielo. En estos versículos dice que separó las aguas de arriba de las de abajo. Entendamos que Génesis estaba hecho para las primeras personas del mundo, ¿no? Entonces era un lenguaje que podían entender. Entonces cuando se refiere a las aguas de arriba de las de abajo, se refiere a los procesos de la lluvia, como es la condensación o las nubes, que es como vemos que el agua está en el cielo, y la de la tierra. Entonces en el día 3 Dios junta las aguas que están abajo en la tierra en mares para que deje espacio para la tierra y la tierra surja y así se pueda plantar, bueno, el plantó vegetación y árboles. Y en el día 4 crea a las lumbreras, que son el sol, la luna y las estrellas. Esto es muy interesante porque realmente no sabemos si está hablando en días de 24 horas o en eras. Esto quiere decir que los primeros días pudieron ser miles o millones de años o un tiempo indeterminado. ¿Y por qué es importante aclarar eso? Porque el sol no existió hasta el día 4 de la creación. Entonces, simplificando cómo Dios daba la información, puede ser que se refería a años, pero como aún no existían los años, todavía no existían ni siquiera los humanos, entonces no había cómo contarlo. Entonces, en el día 5 Dios llena las aguas con seres vivientes, o sea, peces, y también hace las aves en la tierra para que estén en el cielo, o sea, empieza a llenar la tierra que Él hizo. Y en el día 6 crea los animales terrestres y al hombre y a la mujer. Entonces no quiere decir que haya sido en un día como dijimos. Y la verdad es que yo aquí creo que entran algunas de las teorías, como la teoría del Big Bang, que no contradice la Biblia, porque si estamos hablando de que la Tierra y el espacio tuvieron un principio, viene la Biblia, ¿no? En el principio. Y la teoría del Big Bang dice que tuvo un principio y que aún no lo han podido descubrir. Entonces tampoco está en contra de la evolución, ya que los humanos hemos evolucionado. Recordemos que Adán y Eva, su creación fue realmente para ser inmortales, entonces ellos eran perfectos hasta que rompieron la relación con Dios. Y tampoco se contradice con la existencia de los dinosaurios. Digamos que en una era creó Dios a las bestias, y aquí donde dice que creó a las bestias terrestres y a los reptiles también habla de monstruos. Entonces con monstruos pudo referirse a los dinosaurios, sin que está pues en los huesos, ¿no? Que ya conocemos, de que antes no sabían qué era. Entonces en el mismo día que creó a los animales, Dios también pudo haber creado a los dinosaurios y pues no sobrevivieron, por ejemplo, al diluvio. Cuando crea a Adán y Eva, les dice que ellos van a señorear a todos los animales y primero los ponen en el jardín del Edén, que quiere decir que entonces toda la demás tierra era un lugar salvaje, excepto el jardín del Edén, que era un lugar de comunión para Dios y para los primeros seres humanos. Bueno, en esto, ¿tú qué crees? ¿Que los días eran de 24 horas o que eran eras? Porque yo creo que si el sol no existía aún y las estaciones en el día 1, 2
2 y 3, entonces no pudieron haber sido días de 24 horas. Entonces yo creo que los días se podrían referir a eras, ¿no? Pero quién sabe. Yo creo que aquí es la clave para entender todo sobre la evolución y sobre cómo existimos los humanos, cómo somos una creación perfecta, ¿no? O sea, perfecta en el sentido de que existimos. Y aparte de eso, recordar que la Biblia no es un libro de ciencia, ¿verdad? Está hecho para entender cómo Dios nos hizo y darle el entendimiento a todas las personas, no a alguien que estudió X.